canal vamos a empezar un camino algo tortuoso tal vez, porque es referente al desarrollo, a la actividad de la gente, de las personas, su comportamiento, su conducta, que por cierto en este momento está un poco rebuscada, contraída, con efectos que creo que son nuevos, por el tiempo, por las cosas como se han dado, los arrebatos que tiene el mundo, que tienen los pueblos. Por supuesto que eso afecta más que nada a la conducta del humano en todos los aspectos, los sentidos, pero principalmente en las emociones. ¿Qué producen estas situaciones? Producen ansiedades, angustias, temores. ¿Por qué? Temores a posibles guerras, a posibles hambrunas, a contaminaciones. En sí son muchos los efectos que influyen derivado de esas secuencias que hay con tal vez personas que les interesa más que nada dañar el planeta. Referente a la conducta, vamos a buscar un medio, un camino para ese encuentro con uno mismo. Nosotros mismos tenemos esas respuestas, tenemos esas salidas y tenemos esas soluciones, porque la mayoría de veces nos encadenamos, nos limitamos con nuestra forma de ser, con nuestras actuaciones, con nuestra vida misma. Le vemos a veces una complejidad, una situación muy difícil, nos aferramos a veces a pasados caducos que ya no funcionan, que ya lo único que hacen, como las llagas o heridas lacerantes, perjudican, dañan y afectan. Hay derivados que se manejan en psicología, palabras antiguas, sin embargo hay ahora palabras nuevas que en aquellos tiempos no se usaban. Son palabras nuevas que nacieron con la tecnología, con la cibernética, con los viajes espaciales, que ya no somos solamente terrenales, somos cósmicos, somos espaciales. Y ya nuestro conocimiento del espacio es un conocimiento bastante profundo y avanzado. Ahora, estamos muy pobres en nuestro espíritu, en nuestra mente. Estamos muy pobres en nuestra conciencia, en la forma de ser y actuar, porque no estamos preparados para esos mundos, para esos conceptos. Por ejemplo, ¿en qué se refleja? En que ahora el humano vive con más ansiedad, con más angustia, con más temor, vive con más inseguridad, con más incertidumbre. Hay más traumas, más complejos, más sentimientos de inferioridad. De por sí el humano, si se compara con el universo, siempre se va a ver empequeñecido. Y su forma de ser, actuar, siempre va a ser como limitado, o es como si vemos, por ejemplo, un animal pequeño que siempre va a estar temeroso, o cualquier tipo de ser vivo que pueda existir en el planeta. Los problemas principales de conducta, ¿en dónde empiezan? En las represiones, sentimientos de inferioridad, el encierro, porque hay personas que se encierran en ese mundo en donde no quieren saber nada del exterior. Hay personas que se encajonan y se mantienen en una sola posición sin pensar ni buscar una respuesta o una salida para encontrar solución. El destino de uno mismo somos nosotros. Nadie nos lo va a modificar, nadie nos lo va a cambiar. Por supuesto que nos van a ayudar primero nuestros padres, después nosotros mismos cuando aprendemos en la escuela. Posteriormente, si vamos a una universidad, vamos a aprender. Pero de nosotros depende si queremos seguir o no seguir. La capacidad mental, por supuesto que nosotros la tenemos igual. Hay quien sí y hay quien no. Entonces, la capacidad es muy importante para el ser humano. Sin embargo, sé de gente que tuvo una capacidad muy pobre y terminaron una carrera profesional. ¿Por qué la terminaron? Porque tuvieron la decisión que muchas veces una persona con capacidad real, una capacidad física, y no lo pueden hacer por flojera o por pereza, tal vez por omisión. Y sin embargo, ¿cómo termina su vida? En oscuridad, en un lugar de fábrica o de trabajo donde tienen que trabajar tiempo que quizás con una profesión no lo hubieran logrado mejores objetivos o mejores posiciones. Ahora, el inicio de la vida del humano empieza en el hogar.
el trato que nos dan nuestros padres, la seguridad que nos dan nuestros padres, la confianza que nos dan nuestros padres. Este trabajo más que nada consta de los desarrollos que tiene el humano, de los posibles desvíos o de las posibles situaciones de conducta anómala o anormal para corregirlos. Por eso esto se llama taller de reparación. ¿Reparar qué? Reparar la personalidad. Hacerles entender a las personas que hay remedio, que hay salida y que hay solución. Y que hay una vida por delante para todos. Y que tenemos que tener esa fuerza, esa urgencia y esa necesidad, más que nada con voluntad y más que nada con fuerza y determinación. Eso es lo que nos hace que salgamos adelante. Hay ejemplos muy claros de personas discapacitadas, incapacitadas, invidentes, que tuvieron nombre, que tuvieron lugar. Hay gente importante a nivel mundial que lograron trascender no obstante sus limitaciones físicas. Entonces, ¿por qué una persona que está completa y que está integrada no puede lograr obtener esos beneficios, no puede salir adelante o no puede superar esas etapas? Ahorita sufren mucho los jóvenes, sufren mucho los niños, sufren mucho los adolescentes, sufren mucho las personas de la tercera edad, no encuentran esa comprensión y ese afecto que buscan a veces con desesperación. Se ha escuchado muchas veces: prefiero morir, prefiero irme a otro lado porque ya no soporto esta vida. Pienso que esa es la gente que necesita ese apoyo, ese resguardo y esa respuesta de alguien, pero alguien que sepa dar esa palabra de aliento, de alguien que sepa cómo manejar la situación de las vidas y los destinos, pero con conciencia, con sabiduría y queriendo apoyar y ayudar. Por supuesto que no todas las personas ayudan siempre. Hay personas que en lugar de ayudarnos o nos perjudican o nos limitan o nos lastiman y quedamos peor que en situaciones de cómo llegamos a pedir ese auxilio o esa ayuda. Tenemos con nosotros a la psicóloga Nereida, que nos va a reforzar o reafirmar en cuanto a algunos aspectos de los que se han mencionado, y como conocedora de la conducta humana, ella va a saber dar respuestas, dar consejos para que las personas sepan que hay remedio, que hay lucha. Pienso que la única lucha que se pierde es con la muerte, pero de ahí en más todas las luchas están permitidas y todas las luchas son válidas y todos podemos luchar, todos podemos pelear, todos tenemos esa fuerza y esa determinación. Hay personas que a pesar de ser jóvenes ya parecen ancianos. ¿Por qué parecen ancianos? Alguien que está metido en el vicio, alguien que no trabaja, alguien que no estudia, alguien que perdió su identidad. Ese es un anciano. Y hay ancianos que parecen jóvenes. ¿Por qué? Porque saben dosificar, porque saben actuar con madurez emocional y su conducta racional para enfrentar la vida, para enfrentar esa fatiga de tantos años biológicos que ya carga sobre sus hombros. Sin embargo, esa gente lucha, esa gente sale con alegría y con gusto. ¿Cuántas veces hemos visto un hombre con cara de anciano? ¿Por qué? Porque ya siente que su vida se le terminó o se le acabó. Hay mucha juventud encerrada, se la pasan encerrados en cuatro paredes donde no quieren saber ya absolutamente nada. Como que me viene una especie de imagen de que esa gente quiere estar en su casa original, como cuando estaba en el abdomen de su mamá, que nunca quiso salir de esa casa. Pienso que esas personas tienen ese tipo de trauma o complejo, o es tanta su inseguridad que se sentirían más seguros en el abdomen de su mamá a pesar de la edad que tienen. Son muchos los conceptos que podemos investigar, ahondar, y queremos que la gente reaccione y tenga respuestas positivas y prácticas, porque mientras nos ceguemos, mientras nos cerremos, mientras pongamos ese bloqueo para impedir que llegue una realidad firme a nuestra vida, vamos a seguir en ese mismo hoyo, en ese mismo rumbo, sin ninguna salida ni solución. Hay gente que vive y no vive. ¿Por qué? Porque se la pasan fantaseando.
se la pasan vagando, se la pasan divagando, o se la pasan en algún vicio o una vida de francachela. Hay personas que están muertas y no están muertas. ¿Por qué? Porque parece que son personas muertas en la vida y divagan como si fueran zombies o sombras, como seres que no están en este mundo ya. Esas personas en la realidad existen, las vemos continuamente en los centros de las ciudades grandes, de las ciudades pequeñas, en los lugares urbanos más descuidados, más abandonados. Esas sombras tal vez nunca hubo alguien que les supo dar esa ayuda, ese consejo o ese apoyo en su momento. Es muy triste que la humanidad tenga un final así de frío, así de indiferente, que quizás también esa persona nunca quiso recibir un apoyo que debió de haber tenido y para poder superar esas etapas por las que está pasando. No todos podemos tener esa fuerza, esa energía para salir adelante. Necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos apoye con palabras, que nos haga activar ese cerebro, que nos haga reaccionar ese chip para que tengamos ese destello, esa luz que nos haga ver ese camino, porque el camino que hemos de seguir siempre es el de la luz, no el de la oscuridad. El de la luz es el que nos lleva a los triunfos y a los éxitos. Y hay que ver también una cosa importante. ¿Cuántas personas halagan y adulan a los que están en la cima de la riqueza, de la abundancia, y quisieran tener ese mismo nivel de vida, ese mismo beneficio, esos lujos? Sin embargo, esas personas no hacen nada por buscar, por luchar, para ver si logran llegar igual o superar a esas personas. Creo que el pastel está para todos en la vida, y solamente va a comer de ese pastel el que quiera comer. Solamente va a llegar a la meta el que quiera llegar. Solamente van a triunfar los que quieran triunfar. El triunfo es para todos los humanos, para todo ser viviente, para todo el que quiera salir adelante, avanzar, crecer y mejorar. El mundo es un mundo muy noble. La vida es una vida muy noble. La vida nos tiene parejos a todos en una estructura, en un sistema de nivelación y de igualdad. El humano, desgraciadamente, lo ha distorsionado con sus actos, con su forma de ser, con sus pensamientos, y tal vez también haya gente con una estructura emocional muy fuerte para dañar al humano, para dañar a sus semejantes. Todo eso es lo que tenemos nosotros que buscar y que equilibrar. No se trata de dañar a nadie, no se trata de afectar a nadie, se trata únicamente de ser yo mismo, de nunca tener a alguien que me esté pisoteando, o que me esté manejando, o que me esté dominando. Quiero siempre ser yo por mi valor. El valor soy yo, el valor lo tengo yo. La lucha soy yo, la lucha la tengo yo. La fuerza soy yo mismo. Nadie me va a quitar esa lucha porque es la mía. Nadie me va a despojar de ese poder porque es mi poder. No hay nadie que esté con una discapacidad tan fuerte, porque la naturaleza, el universo, la vida y alguna deidad que por ahí debe de haber, con diferente nombre para cada persona, nunca nos va a descuidar, nunca nos va a abandonar. Tenemos que ser siempre seguros y confiados en que podemos triunfar, podemos crecer y podemos avanzar. La psicóloga Nereida les va a explicar desde el punto de vista de los tecnicismos de la conducta humana y cómo englobar por ese rumbo para que todos tengamos ese avance, esa solución y esas respuestas. Adelante. Gracias, muchas gracias, Félix. Pues en todo esto que mencionabas, ¿no? Precisamente de estos tiempos también de confusión y tan revolucionados y con tanto que está sucediendo en el mundo, que al final solo viene siendo un reflejo de lo que está sucediendo aquí adentro de nosotros mismos, ¿no? Esas guerras que vemos afuera, pues son estas guerras que muchas personas están luchando dentro. Se me hace muy significativo el nombre, ¿no? Esta parte de taller de reparación, y precisamente eso, ¿no? No es como que vayamos a reparar, sin embargo, brindar estas herramientas, ¿no? Como en un taller, que hay estas herramientas que puedan hacer una transformación interna. Y sobre todo eso, recordarnos el compromiso que hay que tener con nosotros mismos, porque al final
nadie va a poder caminar y transitar por nosotros. Entonces poder tomar esta responsabilidad de nuestra vida, ¿no? ¿Y qué significa ser responsable? Es respondo por las condiciones en las cuales elijo vivir, ¿no? Y ahí también, o sea, poder hacernos responsables de nuestra conducta y poder generar sobre todo ese cambio en una como resignificación. Porque igual lo mencionábamos un poquito antes, ¿no? O sea, pues el pasado ya pasó, el futuro es incierto y lo único que tenemos es este momento presente. Y sin embargo, en el presente sí hay cosas que todavía del pasado seguirán perturbando o del futuro que es incierto. Es importante hacer una resignificación de lo que ya pasó y sobre todo hacer una desidentificación de todo eso. ¿Por qué? Porque estamos habitando, esto principalmente considero que lo que nos lleva de repente a conductas tan autodestructivas y de repente tan confusas y erróneas es por una falsa identificación que vamos teniendo, ¿no? Que se nos brinda de repente pues desde el núcleo familiar muchas veces, el entorno social, ahora también pues con las redes sociales, ¿no? Cómo están moldeando a 1000 por hora nuestra personalidad, nuestra conducta. Entonces, si logramos hacer como un espacio de desidentificación de todo eso y hacernos esta pregunta tan simple, pero tan profunda que es, ¿quién soy yo? Y cuando hacemos esa pregunta, la mente y todo esto que está dando miles de vueltas y pensando en, pues, qué ropa trae esto, qué chismes hay por acá y toda la parte superficial que nos adoctrina o nos hace salir de nosotros mismos. Cuando hacemos la pregunta de quién soy yo, es como un pequeño, hablando como en metáfora, ¿no? En la tecnología, como un hackeo a la mente. Y eso nos regresa un poquito al centro de nosotros mismos, ¿no? Así algo más primordial. Y no necesariamente tenemos que contestarlo porque pues es una pregunta tan profunda que muchas veces va más allá de las palabras, ¿no? Pero el hacernos este cuestionamiento hace por lo menos que nos desidentifiquemos y que pongamos una pausa. Y desde esa pausa, desde ese como silencio interior, poder ir observando nuestra conducta, que al final es porque hay demasiada incoherencia, incongruencia en este mundo, en esta sociedad, en las personas. Entonces, cuando hacemos esa pausa, podemos ir observando esas incoherencias que hay y podemos ir alineando un poquito lo que sentimos con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que actuamos. Y tal vez desde ahí también podemos ir haciendo esta transformación que queremos ver en el mundo, pues irla encarnando en nosotros mismos, precisamente. Definitivamente hay cosas importantes, más que nada en lo que respecta a la conducta humana. Es extenso, es inmenso el señalamiento del humano, porque es una situación ya no solo de un lugar, de un individuo, es del planeta completo. Sí. Tú hablabas ahorita precisamente de la cibernética, de la interconexión. Ya no estamos hablando únicamente ahorita con México, estamos hablando con China, estamos hablando con Europa, estamos hablando en un rumbo ya global, un rumbo colectivo, en donde eso nos hace, como también lo mencionabas, que seamos multifacéticos, que la cultura se vaya como extendiendo más que nada en ángulos diferentes al concepto que teníamos. Antiguamente el mexicano era el mexicano, el México con su cultura, con sus sociedades y con sus principios. Sin embargo, viene la revolución de extranjerismo en el mundo, no propiamente en México, y eso nos trae cambio de ideas y cambio de productos. ¿Por qué no? Sí. Porque hay productos que son mucho mejores que el que se fabrica en México, así como hay producto muy bueno que se va a otros países. O sea, es un intercambio mercantil. Sí. Entonces, sí sería muy importante que ese intercambio mercantil también se hiciera un intercambio de cultura, un intercambio de conducta.
para que sea más global, para que sea más armónico con toda la humanidad. Las costumbres, los rituales, las razas, se están disgregando y se están perdiendo. Creo que ahorita el único país o el único continente con más concentración natural para mí es el pueblo chino, porque allí muy poco ha entrado la influencia extranjera como en otros lugares. Okay. Entonces, todo eso de riqueza cultural, quizás el pueblo chino tenga ese concepto, esa vida, esa ideología, esas actitudes, esas actividades enfocadas a ese país. Pero esas culturas y esas actividades no funcionan en ninguna parte del mundo. Y debe de ser la cultura, la doctrina, la conducta global. Porque si tú vas a un país donde desconoces las reglas y las leyes, por supuesto que no vas a estar en una condición de comodidad en cuanto a precios, en cuanto a costos y en cuanto a tratos. Sí. Entonces el humano debe de ser más cosmopolita y debe de entender también que hay que educarnos con nuestra mente, con nuestra conducta. Yo pienso que le falta a los humanos, nos falta ser humildes. La humildad es la mejor riqueza que tenemos para podernos valorizar. Y yo tengo una frase que mencioné hace tiempo en un libro por ahí, que decía, el hombre más grande no es el más sabio, no es el más poderoso, no es el más rico, es el más humilde. Para mí ese es el hombre que más vale en la vida, el que se mide por su humildad. Por supuesto que la humildad te va a dar la sabiduría que tú necesitas, te va a dar el conocimiento que tú necesitas. Pero tú, ¿qué necesitas para ser humilde? Creo que para ser humilde necesitas viajar a tu interior, conocerte a ti mismo. Recuerda que los griegos, era una frase de ellos muy dada, conócete a ti mismo y conocerás la verdad por sobre todas las cosas. No lo hemos hecho los mexicanos ni los extranjeros de ningún país porque tenemos miedo a nuestra realidad, a esas culturas que muchas veces también nos constriñen. Y digo mexicanos porque estamos en México, pero podríamos decir casi global. Esto a nivel humano, ¿no? A nivel humanidad. Entonces, ese miedo inconsciente a conocer mi verdad, a conocer cómo soy yo, a conocer cómo me quiero. Y aquí, que ahorita que digo quiero, una palabra muy importante. Si yo no me quiero, no voy a saber querer. Es muy importante. Quiérete para que quieras. Y si no quieres, es porque no sabes quererte a ti mismo. ¿Cuánta gente se sacrifica? ¿Cuánta gente se golpea? No estoy hablando en sentido físico ni real, estoy hablando en sentido figurado. ¿Cuándo te sacrificas? Cuando te das todo por alguien, a cambio de nada. ¿Cuándo te golpeas? Cuando resultas con una enfermedad, con un problema crónico, precisamente derivado de enfocar toda tu energía hacia una persona determinada y que aparte nunca te va a agradecer. Esas son formas que tenemos que buscar de la vida y de entendimiento. Hay mucha gente que se ha perdido en la vida. ¿Por qué? Porque dio todo por nada. Nunca tuvo premio, nunca tuvo reconocimiento y quedó en el olvido. Muchísima gente, son millones de gentes en el mundo que han vagado y se han perdido así. Son como sombras que quizás en su momento pudieron ser valiosas, pudieron ser buenas, pudieron ser firmes y pudieron tener buenos logros tanto para ellos como para la humanidad. El beneficio que me hago yo no me lo hago a mí, se lo hago a toda la humanidad. Totalmente. El valor que yo me doy, no me lo doy a mí, se lo doy a toda la humanidad. Cambia uno y cambia el mundo, ¿no? Exactamente, de eso se trata. Pero hay que empezar por uno mismo. Quizás muchas veces el idioma, tal vez la cultura, tal vez esas raíces ancestrales que nos tienen de alguna forma muy limitados no nos permiten que lleguemos un poco más allá. Pero es necesario romper barreras, es necesario romper costumbres, porque con barreras y costumbres nunca vamos a trascender. Estemos donde estemos. Exacto. Siempre va a ser lo mismo. Totalmente de acuerdo. Creo que está esta parte como de la riqueza cultural, de usos y costumbres que, bueno, forman parte de todas estas tradiciones y algo que nos caracteriza desde la identidad, ¿no? Como mexicanos, por ejemplo, hablándolo desde aquí.
Sin embargo, hay cosas que es importante como filtrar, precisamente, ¿no? O sea, hacer este filtraje, ¿por qué? Porque muchas de esas costumbres y tradiciones o tal vienen cargados de estigmas, de prejuicios, de creencias que al final son tan limitantes como, por ejemplo, ¿no? Mencionas algo que yo coincido totalmente, tan importante, que es la humildad, y muchas veces se tiene asociada la humildad a la pobreza, ¿no? Yo muchísimas veces he escuchado eso de que no, es que tal persona es bien humilde y wow, no, es una virtud, lo entendemos nosotros, por ejemplo, hablándolo así como una virtud, y sin embargo la mayoría de las personas lo asocia a pobreza. A necesidad económica. A necesidad económica, y qué paradójico, porque tú mencionabas algo en lo cual yo coincido totalmente, que es una riqueza, la humildad, ¿no? O sea, que al contrario, esa riqueza interna que te permite conocerte a ti mismo, porque al final es, muchas personas podrían decir, no, pues yo sé quién soy, yo me conozco a mí mismo, y uno dice su nombre, profesión, familia, qué hace, tal, pero al final eso no define al ser, a la esencia, ¿no? Exacto, es algo superficial al final de cuentas, ¿no? Definitivamente. Exacto, entonces también, como desde ahí, ¿no? Como el tener esta humildad de repente como para decir, no me conozco a mí mismo, ¿no? Y es la pauta, ¿no? Y es el punto de partida para poder hacer esta mirada hacia uno y buscar, ¿no? Y también esto que mencionabas precisamente de primero quererse a uno mismo, ¿no? Y después poder brindar este amor sano, este amor como completo en esta plenitud hacia los demás, pero ¿quién puede querer lo que no conoce? ¿No? Exactamente. Exacto, entonces también, digo, hablando en sentidos a lo mejor muy profundos, espirituales, o si nos vamos así, claro que se puede amar hasta lo que no conocemos, pero eso es algo que todavía en nuestro proceso de evolución, en el nivel de conciencia, creo que en el que estamos como sociedad, pues va un poquito más allá, ¿no? Entonces, si nos ponemos aquí como aterrizados a todo esto, a toda la cuestión social, no podemos querer lo que no conocemos. Entonces, ¿cómo pretendemos querernos a nosotros mismos si no nos conocemos? O si no damos este punto de partida. Igual con el mundo, o sea, como decía Eric Fromm, ¿no? Habíamos hablado un poquito de Eric Fromm anteriormente, y él mencionaba esto que es, ¿cómo voy a pretender conocer el mundo si el instrumento por el cual lo conozco, no lo conozco? Que soy yo misma, ¿no? O sea, este es mi vehículo, este es mi instrumento por el cual estoy en contacto con el mundo, pero si no conozco mi instrumento, no puedo creer o pretender que conozco el mundo como tal, ¿no? Claro. Y es precisamente esto también que mencionábamos, ¿no? Que mencionabas, Félix, con esto de poder conocerse y esto permitir conocer al mundo, ¿no? Hacer esta conexión que se generen estos cambios verdaderos en la conducta, en la forma de pensar, pero sí, totalmente es el punto de partida, ¿no? Mirar hacia adentro para poder vernos a los ojos, porque luego vamos aquí con el celular y ya no está este contacto, ¿no? Pero es ese mismo reflejo que hemos perdido este contacto con nosotros mismos, ¿no? Porque incluso ahorita que dijiste tú acerca de Eric Fromm, y recordando yo que hablé de quererte, la obra que tiene Eric Fromm que se llama El arte de amar, en verdad es un libro impresionante. A mí me impactó el conocimiento que tiene la conducta humana. Es asombroso la forma en que se expresa tan bonita que a mí ese libro me lo regalaron una persona, pero yo lo dejé como un año. El arte de amar, dije, soy enemigo de cursilerías. Esas cosas que... Sin embargo, una vez lo empecé a ojear, dije, ay caray, pues qué importante está. Y en verdad me sorprendió. Es increíble esa obra, que la verdad, él sí conocía, y se conocía a él y conocía al humano. Sí. Y sabía de lo que era muchas veces capaz el humano, y te da consejos y consejos muy buenos. Mis respetos, en verdad, para Eric Fromm. Sí, por ahí también, si tienen la oportunidad de leer a Eric Fromm, sí estaría muy, muy recomendado. Yo también personalmente es como un punto de partida. Y lo bonito, porque hay libros a veces que pues son esas palabras rebuscadas o estas cosas que a veces mucho tecnicismo y mucho como definiciones que a veces no se entienden,
pero Eric Fromm precisamente lo maneja de una manera como muy Hace simple, por ahí reflexionar. está Hace esa reflexionar. recomendación. Y lo mejor siempre es dejar el oropel del idioma, de la conducta humana, porque sé mucho oropel ahí y que inclusive hay gente que no entiende muchas palabras, palabras rimbombantes o palabras de protocolo que yo les llamo, y en verdad es poco lo que nos ayudan en ese momento. Es mejor hablar con las personas una realidad real, una realidad tal cual es, porque podemos quizás usar un idioma artificial o de mucha belleza, tal vez de fantasía, pero eso no ayuda a las personas, eso no repara, eso no arregla, eso no soluciona. Hay que buscar las palabras adecuadas, como dices tú, las herramientas que se ocupa para cada pieza o cada parte que hay que reparar. Y la conducta es impresionante, cuánto engranaje tiene, cuánto recoveco que hay que meterse con un aparato especial para buscar, porque a veces ahí escondes lo más profundo de tus actos, de tus cosas secretas que no quieres que nadie sepa. ¿Por qué? Las escondes porque son malas. Es una triste la vida. No queremos que la gente hable lo que hizo. No queremos que la gente diga, soy malo, soy el peor de los hombres. No. Únicamente que diga, esto lo guardo en mi archivo, no vuelvo a abrir ese archivo y voy a cambiar. Voy a ser feliz. Acepto que me conocí, esto que se meta a la cárcel de mi subconsciente y nunca salga. Eso es muy diferente. Eso es querer cambiar a la gente. Si analizamos realmente cuánta gente guarda secretos a veces muy fuertes, muy hirientes, muy lesivos, muchas pasiones, que en verdad espantaría, si hubiera un aparato, un detector, espantaría todo lo que guarda una gran cantidad de personas. Por eso es mejor que esa gente guarde en su archivo, que diga, hice daño, hice mal, me quiero redimir y hoy quiero cambiar y quiero ver el otro lado de mi vida. No ser bueno, porque una persona que hizo un daño, por supuesto, puede cambiar su conducta, pero bueno, ya nunca va a ser. Yo recuerdo una vez, cuando era muy joven, que por ahí me dijo un amigo, aquel que mate un perro, a partir de toda su vida le van a llamar el mataperros. Y eso sí es cierto. Ya la fama te la ganaste y ya no te la va a quitar. Ocultemos lo que no queremos que nos lesione, que nos dañe, y en verdad hay que redimir esa vida y cambiar, y pues a buscar cómo reivindicarnos. Y si hice daño, pues ya quiero hacer el bien. Todo lo pueden hacer, es aceptable y es permitido. Limpio en la vida, ¿quién está? Creo que nadie. Creo que nadie. De una forma u otra, pero nadie está limpio. Así es. Y tampoco esto no es para juzgar a nadie, no es para castigar a nadie, sino que es únicamente para reconocer errores, actos y actitudes, para corregir daños, lesiones que hicimos a alguien o que ocasionamos, y me quiero redimir, acepto que sí soy culpable y no voy a buscar culpable a nadie. Yo cometí los actos. Exacto. Y al final, precisamente, esa culpa se transforma en responsabilidad, porque de repente la culpa pues no nos permite, nos hace ceder el poder, ¿no? O sea, ya de repente hacer esta transformación y poder decir, pues me hago responsable, me hago cargo de estos errores cometidos y tal, eso ya genera este cambio de conducta, este cambio de conciencia, ¿no? Porque también es eso, como bien mencionas, o sea, aquí nadie está exento de nada, y precisamente lo que procuramos con esto también es hacer un espacio libre de juicios, ¿no? Un espacio seguro también. Aquí estamos hablando como de todo un poco, ¿no? Y desde ahí también, pues eso, el poder hacer como esta aceptación, tomar este poder interior, hacer esta responsabilidad, esta transformación, para también poder salir del rol tan, pues, inútil, no sé si sea la palabra, pero de repente como en víctima y victimario, ¿no? Porque al final es un círculo vicioso de ahí, y creo que las personas, los seres humanos, somos mucho más que eso.
como para limitarnos nada más en eso. Entonces también muchas personas que cometen errores están así como autoflagelando y el autocastigo, ¿no? Es como mencionaban, ¿no? El autocastigo, y que al final sí puede haber, comprendo, ¿no? De repente desde la conducta y de repente desde el proceso humano, que puede haber un periodo en el cual esta culpa, como autocastigo y por qué y tal, y no, porque hice lo que sea, no sé qué, pero es solo un proceso. Pero lo importante es transitarlo e ir más allá, y es hacer esta responsabilidad y salir de ese rol como de víctima y victimario, ¿no? Para poder hacernos cargo y para poder hacer este cambio, ¿no? O sea, hacia adelante, decir, ok, estos son mis errores, ya vi tal, estoy consciente, no lo vuelvo a cometer. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo, porque al final esa es la conciencia, ¿no? La conciencia es que si se suscita la misma situación de diferente manera, ¿no? Pero lo mismo que te da un detonante, a lo mejor, no sé, de violencia, ¿no? Que se vive a plena luz del día y lo más normal dentro de esta sociedad, el poder decir, ok, si esta situación detona una ira, una violencia o tal, pero el poder hacer, es cuando se hace este clic de repente de conciencia, y hay un cambio que es progresivo, que tampoco va a ser de la noche a la mañana, pero sí es verdadero y es progresivo, ya esas situaciones que antes te detonaban algo, ya no lo van siendo, ya encuentras una manera distinta de actuar. ¿Pero por qué? Porque has elegido hacerte responsable. Más o menos vamos a buscar, conforme vayamos avanzando, rumbos adecuados, canales indicativos de posibles soluciones y salidas. Si vamos a cambiar todos. Si vamos a mejorar todos. Mejoro yo, mejora mi familia. Mejora la sociedad, mejora mi entorno. Si tengo algo que dar, lo doy con gusto. Si tengo que ofrecer, lo ofrezco con gusto. Si tengo que ayudar, lo hago con gusto. Pero primero tengo que sanarme a mí mismo. Tengo que conocerme a mí mismo para poder dar y ofrecer lo que pueda dar. Creo que doy con más gusto y he recibido con más beneplácito algo que he procesado para el bienestar, para la comodidad de quien está cerca de mí. Somos un grupo social, somos una sociedad mundial, somos millones de seres que habitamos este planeta. ¿Por qué buscar esas jerarquías? ¿Por qué buscar esas divisiones? ¿Por qué buscar esos niveles culturales y sociales? ¿Por qué apartarme a ciertos grupos sectarios? ¿Por qué integrar una nueva generación supuestamente de seres humanos? El humano siempre va a ser el mismo. Biológicamente somos los mismos. Físicamente somos los mismos. La vida nos dio esta vida y esta vida tenemos que sacarla adelante. La tenemos que sacar adelante con la lucha, con la fuerza, con la energía de querer procesar para el universo. Quizás mucha gente diga, yo estoy aquí en la tierra, soy un pobre diablo, soy un pobre campesino, soy un pobre obrero, pero estoy aquí porque el universo me puso aquí por algo. No estoy aquí nada más porque aparecí. El universo me puso para cumplir una función. Y no podemos perdernos como piezas devaluadas o piezas sin ninguna función de nuestro vehículo, que es nuestra propia vida. Somos un vehículo, vamos a decir, espacial, una nave espacial, un satélite, lo que ustedes quieran que seamos. Y estoy hablando no de un carro, ni un Jaguar, ni un Ferrari. Estamos hablando de un vehículo que de veras sirve, que vale la pena. Somos como aquel robot que anda en Marte. Somos como el Voyager. Tanto que hay que podemos compararnos, y no con lo superfluo, no con lo material, con lo de veras grande. Así debemos de ser todos. Pensar en grandes para ser grandes. Querer ser grandes porque podemos ser grandes. Mi fuerza es grande y poderosa y podemos salir adelante. En la próxima nos estaremos viendo. Si les gustó la plática, estamos aquí disponibles para algún comentario, tema que quieran tratar. Vamos a estar hablando diferentes temas. En este momento, esto es únicamente la introducción. En este momento nos concretamos a una especie de introducción, pero ya vamos a tratar de manejar temas específicos de ciertas maneras
y conforme nos vayan pidiendo con todo gusto, y nuestra psicóloga con todo gusto les va a asesorar. Ella tiene por ahí una dirección que en su momento se los va a dar para cuando quieran consulta o ocupen consulta, está a su disposición y estamos nosotros dispuestos a darles una mano que no es una mano terrestre, va a ser una mano universal, para que aprecien el verdadero valor de la vida y que se valoren y que el concepto de vivir sea en verdad algo grande, algo firme, algo poderoso para todos nosotros. Soy Félix Santa Cruz y ella es nuestra psicóloga Nereida Prieto. que pronto la vamos a tener aquí compartiendo con nosotros estos momentos. Gracias. Les agradezco infinitamente. Muchas gracias. Gracias, Félix, por la invitación. Sí. Hasta luego.